Pacto Deportivo. Ya están los protagonistas, ya está la gente de Guaraní, equipo local, Santa Mónica, la terna arbitral. ¿Quién arbitral de partido, Neri? Lido Mereles. Lido Mereles. Al señor Lido Mereles se le encarga este partido de tremenda importancia. Pasaron 4 largos años para que vuelva a enfrentarse en la Liga Minera las representaciones de Guaraní y Santa Mónica frente a frente. Señoras y señores, momento que el árbitro va a hacer el famoso sorteo. También conversa con los capitanes. Seguramente le está volviendo a decir de que lo que se cobra ya está cobrado. Que no puede jamás un árbitro volver hacia atrás en algunas decisiones dentro del campo de juego. Momento, la moneda al aire, gana el capitán de Guaraní, aparentemente elige arco, se va a cambiar de lugar, van a ir hacia el centro urbano, el equipo aborigen, mientras que hacia la ruta internacional, sector sur, va la gente de Santa Mónica, va a mover el equipo albiverde, todo listo, señores, un viejo pleito que se vuelve a redituar después de 4 años, vuelven a enfrentarse en la Liga Minera en una instancia tan decisiva, Guaraní Santa Mónica. Señoras y señores, luego del comando periodístico de Sisto Ramón Gamarra, ya estamos con la alineación de los equipos, con el compañero Neri Cabrera. Señoras y señores, a partir de este momento, comanda la tarea periodística deportiva de Impacto Deportivo el compañero Sisto Ramón Gamarra. Muy bien, señoras y señores, saludos cordiales a todos nuestros seguidores. Ya estamos en vivo en el compromiso, el clásico Guaraní versus Santa Mónica.
Santa Mónica versus Guaraní aquí en el estadio Pay Coronel. Estamos sobre 2 minutos de partido, señoras y señores. Estamos en vivo a través de nuestra página de YouTube. Aparece por ahí Gómez. Va saliendo el equipo de Guaraní. Avanza el equipo de Guaraní. Pelota que va para Fernández, que estaba en posición fuera de juego. Tiro libre indirecto que va a corresponder para el representativo de Santa Mónica, que está hacia el arco del sector sur en este primer tiempo. Arco norte para el equipo local, el equipo de Guaraní. Estamos en vivo a través de YouTube. Ahí está el equipo de Santa Mónica, la pelota que se pierde por el costado, era el que intentaba Derlis Colmán. Lateral que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Esta Fernández, la pelota que va para el Pitu. El Pitu, pelota larga en busca de Rodolfo Duarte, que está habilitado. La pelota que ya salió. Lateral que va a corresponder para el representativo de Santa Mónica. Estamos en vivo a través de JM Noticias, llevando la mención de este compromiso, señoras y señores, a través de nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias también a las firmas comerciales que están respaldando nuestro trabajo. La pelota que va quedando para el portero Luis López. Tiro libre que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Autoriza el árbitro Lido Mereles. Va a venir el envío, pelota arriba. Balón que va peleando por ahí. Era Jiménez que luchaba, que terminó cayéndose y va rechazando Martínez. El fondo para Guaraní, que busca la salida. El balón que vuelve a quedar para el jugador de Santa Mónica. Tanto de Santa Mónica como de Guaraní saben lo que pueden ofrecer estos dos equipos. El partido es un clásico, es prácticamente el verdadero clásico que tiene el fútbol de la Liga Minguera. Se vuelve a encontrar después de 4 años y entonces es un momento propicio. Además, el clima que ayuda bastante
para la práctica, para la buena práctica del fútbol, y eso es lo que están haciendo en este momento, tanto el equipo. Ahí está el equipo de Santa Mónica que busca la salida al fondo, aprieta Guaraní, continúa la pelota en juego. Hubo falta, dice el árbitro, tiro libre entonces que va a corresponder para el equipo de Guaraní en zona de ataque. Y ahí ya se van los jugadores de Guaraní. Busca el cabezazo. Vamos, el central Martínez. Solamente López está en el terreno aborigen. Va a venir el tiro libre para el cuadro de Guaraní. Parece que es Jonathan Martínez el encargado de ejecutar este tiro libre. Va a venir el envío, señoras y señores. Guaraní que busca el primero del partido sobre 8 minutos. Pelota por bajo. Termina rechazando. Jugador de Santa Mónica. Pelota que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Tiro de esquina nuevamente. Ahí está Gómez para el servicio de esquina. Gabriel Gómez, el centro. Pelota arriba, segundo palo. El cabezazo va rechazando. Santa Mónica en zona defensiva, la pelota que quedó para William Roja, volvió a cargar, va saliendo Santa Mónica, este Figueredo, ahí está Figueredo, parece la marca de Martínez en esa zona, hubo falta, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Tiro libre que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Le hacemos al licenciado Eugenio Aranda, cambio positivo 2026, lista 1, opción 8. Gracias por su apoyo, por su respaldo. Va recuperando Guaraní, hubo falta, dice el árbitro. Falta fue en perjuicio de Derlis Colmán. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Santa Mónica. Ahí está José Ramírez que ya juega. Balón que va para Figueredo. Toca el representativo de Santa Mónica. Clásico, el kilómetro 14, avanza Santa Mónica, este es Daniel Agüero. Hubo falta en ataque, tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Muchas gracias también por su apoyo, por su respaldo a Carnicería Tres Hermanos. Carne de buen precio y de buena calidad lo va a encontrar en Carnicería Tres Hermanos Mayorista. Todo tipo de carnes ahí al mejor precio del mercado para asadero, para restaurante de pensero y revendedores. Te esperan en el kilómetro 4,5, Barrio Belén, Avenida San Martín, Ciudad del Este. Muchísimas gracias por su apoyo, por su respaldo. Agradecemos también a venta de bebidas OH, el amigo Kevin. Gracias por su apoyo, por su respaldo. Te espera en el kilómetro 14 a Caraí, teléfono 0983-169-420. Ahí está el Chiqui que juega con William Rojas. El toque muy fuerte, el pase que termina por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Santa Mónica que ya juega. Pelota que va a corresponder para el representativo de Guaraní que ya juega. Ahí está Martínez. Pelota que va para Luis López que ya juega. Pelota ahora para William Rojas que descarga hacia la zona de Matías Abogado. La pelota que ya salió, señoras y señores. Entonces lateral que va a corresponder para el representativo, para el cuadro de Santa Mónica. Ahí está Vázquez para el servicio que ya juega. Balón que va recuperando el equipo verde. Reclama el número 21, no hubo falta, dice el árbitro. Señor Lido Merele. Avanza Santa Mónica. Al palo le dijo que no. Remate, señoras y señores. Se salvó el equipo de Guaraní. Va saliendo Juan Monzón.
Ismael Roa. Y bueno, y fue la situación más propicia de chances de gol. Ya estaba vencido el arquero José López de Guaraní. Gran chance para Santa Mónica. Pelota de fuera del área de media distancia. Pelota larga, aparece el portero Olmedo que se queda con el balón. Va saliendo el equipo de Santa Mónica. La pelota que va para González. Este es Vázquez. Busca la salida, aparece la marca de Martínez que recupera. Báez. Pelota que va para el Chiqui. Ahí está el Chiqui. Falta en perjuicio del Chiqui. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro libre que corresponde para el equipo de Origen ahí. Vamos a ver quién va a ser el encargado. Finalmente la pelota queda para Samuel Báez. El 24 es Martínez. Jonathan Martínez en el equipo de Guaraní. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está Jonathan Martínez para el tiro libre. Remate que termina por línea de fondo. Saque de portería que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Agradecemos también a Furgones Varela Express por su respaldo, por su apoyo de siempre. Nuestro querido amigo Alcides Varela, muchas gracias. 0981-073-730. Agradecimiento también a Valsilver Automotores, teléfono 0983-679-472, 0986-818-965. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo de siempre. El envío largo. Aparece por ahí Villalba. Aparece la marca también de Martínez. Pelota que ya salió lateral que corresponde para el equipo de Santa Mónica que ya juega. Guaraní que este fin de semana tiene compromiso por el Campeonato Nacional B. Va a visitar a Guaraní de Fram. El partido se va a estar disputando en la ciudad de Fram. La segunda fecha de este octogonal va a estar recibiendo al Club Unión de Pilar, el equipo aborigen del equipo de Guaraní. Pelota que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica, tiro de esquina. Estamos sobre 15 minutos de partido. Va a venir el tiro de esquina, señoras y señores. Para el cuadro de Santa Mónica, autoriza Lido Mereles, va a venir el centro, pelota arriba, primer palo, Martínez, la pelota que vuelve a quedar para el equipo de Santa Mónica. Vuelve a cargar en el área el cabezazo defensivo de Gómez. La pelota que queda para Colmán, que lo bajó de cabeza. Balón que va para Ramírez. Más hacia atrás. Pelota larga. Está en posición fuera de juego. Jugador de Santa Mónica. La pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está Martínez para despejar esa pelota. Le envió largo que va en busca de Fernández, que logró peinar. La bajó para el Chiqui. Ahí está el Chiqui que busca rematar al arco. Remate que termina cubriendo el defensor de Santa Mónica. Pelota que vuelve a quedar para el equipo de Guaraní. Hubo mano, dice Lido Mereles. Entonces pelota que va a corresponder para el cuadro de Santa Mónica. Ahí estaba saliendo el equipo de Santa Mónica. El clásico del kilómetro 14. Ambos equipos son del lado a Caraú. Pelota que ya salió. 11 balón que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Un poquito más hacia atrás tiene que ser, le dice el Lido Merele. La juega para Samuel Báez.
Balón que va para Líder Rodríguez, Líder Bogado, que termina perdiendo. Va recuperando el equipo de Santa Mónica y que se va en zona de ataque. Pelota arriba. Y va en busca de David Agüero. Busca rechazar Rojas, que no pudo. Pelota que queda para Martínez, que finalmente termina rechazando. Ahora complementa la salida Báez. Pero la pelota vuelve a recuperar el equipo de Santa Mónica. Toque hacia atrás que va para Olmedo. Juega el equipo de Santa Mónica. Apareció también el Astro Reyes en este escenario. Bogado que recupera. Juan Monzón que va rechazando del fondo. Pelota que va a quedar para Fernández. William Rojas. Fernández que termina perdiendo. Pelota que recuperó William Rojas. Pelota que va para Rodolfo Duarte. Se le cayó al árbitro su banderín. Estaba habilitado el Chiqui. Ahí está el Chiqui. Apuró demasiado Nelson Cabrera y terminó cayéndose su banderín. La pelota que va quedando para el Pitu. Va rechazando del fondo el equipo de Santa Mónica. Está solo por ahí el número 7. Agüero. Lateral que corresponde para el equipo de Santa Mónica, que ya va jugando. La pelota que va para Colman. Ahí está Colman, el centro. Pelota al segundo palo. El cabezazo a la mano del portero. Termina rebalándose otra vez Luis López. Pelota que va recuperando el equipo de Santa Mónica. Estamos en vivo a través de nuestra página de YouTube, señoras y señores. A partir de ahora, además, todas las transmisiones va en vivo por YouTube. Ahí pueden seguirnos y se pueden suscribir también. Si ya le va llegando la notificación cuando estamos emitiendo en vivo alguna transmisión. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Cero a 0 el compromiso sobre 20 minutos este primer tiempo. Pelota que va quedando para el jugador de Santa Mónica que prepara la salida. Pisa el balón. Pelota que va para el 19. Ángel Bóveda. Avanza Santa Mónica. Falta. Va a aparecer la tarjeta amarilla fuera del área. El árbitro Merele estaba muy cerca de la jugada. Amonesta al jugador ya que el compañero de Neres y no sé, dice que el amonestado. Ya al instante corroboramos. También hubo un amonestado en esta jugada de Cristo Ramón. Y es peligroso todo esto. Es peligroso. En el límite de la Parece que lo que sería afuera del área, la raya, el área grande. Este tiro libre que está a favor de Santa Mónica. Vuelve todo atrás la gente de Guaraní para defender esta situación. Acción de pelota parada. parece que fue para Martínez, el número 4, la tarjeta. Sí. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica, señoras y señores. Tiro libre peligroso. Juan Daniel Martínez. Tiro libre peligroso que corresponde para el equipo de Santa Mónica que quiere el primero. Ahí está el árbitro indicando la barrera. Alguna cosa. Va a venir el tiro libre para el equipo de Santa Mónica que quiere el primero. Autoriza el árbitro. Va a venir el envío. Pelota arriba que termina rebotando la barrera. Saque de esquina que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica.
Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Va a venir. Prefirió jugar por abajo. Pelota que va quedando para el representativo de Santa Mónica. ¡Remate! López. Estaba ya en posición fuera de juego. El jugador de Santa Mónica. La jugada ya no valía. Balón que va a corresponder para el equipo Pero en la segunda jugada, en la primera que tapó, de Guaraní. que acalló el grito de gol, valía todo, sinceramente. Muy buena respuesta de Luis López para evitar el primero del partido. Yo sentido. El delantero creo que Torres, el 7, estaba adelantado en línea, es en la que levanta el banderín, el árbitro castiga y la falta y la pelota de salida a favor de Guaraní. No sin antes destaquemos de que llegó Santa Mónica a través de esta acción y el arquero de Guaraní, el arquero José López, en una magnífica intervención, acalla el grito de gol en la tarde de hoy. 0-0 está el compromiso. Le vio largo. Pelota que va quedando para el Pitu. Balón que va para Fernández. Ahí está Kevin Fernández. Lucha, pelea. Va rechazando el jugador de Santa Mónica. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní que ya juega. Pelota arriba en el área. El cabezazo defensivo. La pelota que queda para Gómez. Balón que queda para Olmedo. Parece que estaba luego en posición fuera de juego el jugador Rodolfo Duarte. Va saliendo el conjunto de Santa Mónica. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el cuadro de Guaraní. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí no vale, dice Lido Mereles. El Pitu Benítez. Pelota que va para Fernández que corre. Primero está el defensor Infran que va recuperando para el equipo de Santa Mónica que busca la salida al fondo. Pelota que va para Colmán. Ahí está Colmán. Con sentido el jugador de Guaraní. Dos jugadores de Guaraní que está sentido el número 8, el Pitu. Y está sentido también Fernández. No, es el Pitu que ya se va recuperando. El Chiqui es el otro que está sentido. Ahí se va el árbitro para observar. Está el profe Alfredo Montiel también observando este compromiso aquí de la gradería del Estadio País Coronel. Montiel que estuvo como técnico en Agrícola. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está el envío de Báez. Busca por ahí Fernández que termina cayéndose. No pasó nada, dice el árbitro. Entonces saque de portería que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Olmedo que reclama. Salida que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. 27 minutos
de este primer tiempo. Continúa el marcador 0-0. Va saliendo el equipo de Guaraní. Ahí está Fernández. Martínez. El envío de Martínez aparece por ahí. Olmedo que va rechazando. La pelota arriba, aparece por ahí el Pitu Benítez. Con golpe de cabeza. Lo buscaba a Gómez. Pero la pelota vuelve a quedar para el equipo de Santa Mónica. Pelota filtrada. Balón que va nuevamente para el número. Por falta, dice el árbitro. Tarjeta amarilla para Martínez. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Va a venir el envío, señoras y señores. 4 en la barrera. Tiro libre peligroso que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Pelota arriba. Gol. Gol de Santa Mónica, señoras y señores. Ángel Bóveda aparece para marcar el primero del partido. Santa Mónica 1, Guaraní 0. Llegó el primero del partido para el equipo de Santa Mónica. Bóveda es el autor del tanto. Santa Mónica que pasa al frente en el marcador. Parece Bray Martínez, hubo falta, dice el árbitro. Tarjeta amarilla para el número 4 también. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Pelota que deja para 16 Figueredo. Va cargando nuevamente el equipo de Santa Mónica. Pelota que va para Fernández. Ahí está Fernández que termina perdiendo. Va recuperando Santa Mónica. Parece por ahí Martínez que recupera nuevamente. Es de Abogado. Pelota para el Pitu Benítez. Balón que va para William Rojas. Ahí está Rojas. Centro, pelota arriba. Sale el portero. Olmedo que se queda con el balón. Importante, por cierto, para el cuadro de Santa Mónica. Ahí está el equipo de Santa Mónica. Villalba. Remate de Villalba. Se salvó el equipo de Guaraní. Se metía ese remate.
Momento de hidratarse, dice el árbitro, el señor Lido Mereles. Hay minuto de tregua, ¿cierto? El momento que vamos a comentar es la jugada del número 21, otra de Fernando Villalba. Hay que sacarle que a Fernando se le cometió la falta, del cual vino el gol para el equipo de Santa Mónica. Y Fernando tiró una pelota, pareciera que la pelota iba lejos. El arquero López dejó y la pelota increíblemente se juega ahí en el ángulo mismo, solo que en el ángulo donde está el travesaño y el poste. Y de ahí volvió casi, y si había algún jugador de Santa Mónica, era cuestión de soplar nada más. Y estaba el segundo del equipo albiverde, gran remate de Fernando, que está bien en el partido, el número 21, Fernando Villalba, que está haciendo la doble tarea de lanzarse el ataque y también tratar de llevar la pelota de la mitad del terreno de juego. O sea que juega en dos puntas, o sea, en dos sectores muy importantes del campo de juego. Es la conexión. Ahí está el profe Rodolfo Duarte dando indicaciones. Parece que va para Martínez. La indicación también para William Rojas. Para Juan Monzón. Si Guaraní reacciona, porque hasta el momento no atinó a algunos, reacción el equipo aborigen. Alfonso, que está dando también algunas indicaciones en la banca de Santa Mónica. 1-0 está el compromiso. El autor del gol fue Ángel Bóveda, jugador con la casaca número 19. Con un sol radiante y la respuesta del público con él no deja de ser interesante, ¿verdad, Neri? Sí, así mismo es, para una tarde laboral de jueves, una muy buena participación del público presente. Estamos teniendo en la tarde de hoy en el estadio País Coronel, donde estamos viendo hasta el momento un muy buen espectáculo que era de esperarse, ¿verdad? Ya hacía 4 años que estos dos colosales equipos no se encontraban más y hoy por hoy se están encontrando y están dando un muy buen cotejo peloteril a la afición presente y también a los internautas que nos están siguiendo a través de la página de Impacto Deportivo, Víctor. Correcto, cumplimos, mi querido Gualberto, y ya se viene nuevamente el vibrante relato de Sisto Ramón Gamarra tras la pausa para la hidratación correspondiente. Ahí está volviendo los protagonistas para ocupar sus respectivos lugares en el campo de juego. Primero volvieron los jugadores de Guaraní, que está cayendo por 1-0. Estamos aquí, el estadio País Coronel, kilómetro 16, en la ciudad de Mingaguazú. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está Martínez. Está Martínez, pelota arriba. Balón que va quedando para Roa, que va sacando. Va recuperando Guaraní. Ahí está Báez, que mira el arco. Pelota arriba. Sale el portero Olmedo, que se queda con el balón. En 2 tiempos se quedó con la pelota Olmedo. No hubo falta en esa acción. Está Olmedo, le vio largo. Pelota arriba. Parece Bray Martínez. Este es Báez. Ahí está Samuel Báez. La pelota que va para Rodolfo. Aparece Gómez. Avanza el equipo de Santa Mónica. José Ramírez. Avanza el equipo de Santa Mónica. Pelota que va nuevamente para Ramírez. Recuperando Guaraní. Bogado que buscaba salir. La pelota vuelve a quedar para el conjunto de Santa Mónica. Agüero. El Guaraní que hoy está ausente. Que suele jugar de la partida. Que ni está en la banca. Jorge el Carni Gómez, el mediocampista.
Tarjeta amarilla para el número 19 de Santa Mónica, ¿o no? Sí. El autor del gol, Ángel Bóveda, pintado de amarilla del equipo de Santa Mónica. Otro que no está también en el equipo titular en el día de hoy, Aníbal Ruiz, que fue expulsado en la fecha anterior ante el Deportivo 22. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní. Va, es el envío del área, al cabezazo defensivo. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está William Rojas que juega para el Chiqui. Ahí está el Chiqui. Balón que va para Gabriel Gómez. Ahí está Gómez. Gómez que continúa con la pelota. Lateral que va a corresponder para el representativo. Finalmente va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní, que quiere el tanto de la igualdad. Estamos sobre 39 minutos de este primer tiempo. Va a venir el tiro libre de esquina. Ahí está Martínez. Pelota al primer palo. El cabezazo defensivo. La pelota que vuelve a quedar para Martínez. Pelota que va para Samuel Báez. Ahí está Báez. Báez que continúa con la pelota. Línea de fondo. Báez. La pelota que va para Gómez. Gómez, el centro, segundo palo. El cabezazo defensivo. La pelota que va quedando nuevamente para Juan Monzón, que mira el arco. El remate de Monzón, que termina por línea de fondo. Saque de portería que corresponde para el equipo de Santa Mónica, que está ganando por 1-0. Como también por último, el del jugador Monzón, para el caso del número 2, el que probó de media distancia y lastimosamente para sus intenciones, para sus pretensiones, la pelota salió desviada. De todas maneras, ya Guaraní ya le da... Pelota larga de Olmedo, pelota arriba, parece con golpe de cabeza Báez. Pelota que va recuperando el equipo de Santa Mónica, que busca la salida. Aparece por ahí Báez, Fernández que recupera el Chiqui. La pelota que va para Fernández. Ahí está Fernández que está habilitado. Fernández. La pelota que termina por línea de fondo. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní, que se va en busca del tanto de la igualdad, el gol de la paridad. Muchas gracias a Carnicería Tres Hermanos por el apoyo, por el respaldo. Te esperan en el kilómetro 4,5, Barrio Belén, Avenida San Martín de Ciudad del Este. Carnes a buen precio, mayorista, pelota arriba, primer palo, el portero que se queda con el balón. Muchas gracias también a venta de bebidas Doaches al por mayor y menor del amigo Kevin Báez, que te espera en el kilómetro 14, lado a Caraví, teléfono 0983-169-420. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. La pelota que va para Bóveda, el remate de Bóveda que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Guaraní. ...1-0 está ganando el equipo de Santa Mónica. El envío que va para Gabriel Gómez. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Figueredo. Samuel Báez, Clauca, Kevin Fernández. Va recuperando el equipo de Santa Mónica, que se va con todo en zona de ataque. Aparece la marca de Martínez, Monzón. Vamos a ver la pelota que va recuperando el Pitu Benítez. Llegó con todo el equipo de Santa Mónica.
La pelota que va para José Ramírez. La habilitación Balón que va quedando para Luis López. del Pachuco y nunca encontró el ángulo, un perfil recto para el remate. Siempre estuvo molestado por algún defensor. Este es Rodolfo Duarte. Buena chance de Santa Mónica. Pelota que va para Cuando viene el contragolpe Guaraní. el Chiqui. Chiqui que vuelve a recuperar la pelota que queda para... Era Baez que buscó el arco. Aparece por ahí la marca de William Rojas. Pelota que va quedando para el equipo de Santa Mónica. Lo ganó Baez ahí. Ahí está Baez que va saliendo. Finalmente termina perdiendo la pelota. Hubo falta, dice el árbitro. Va recuperando el equipo de Guaraní, el Pitu Benítez. Balón que va para Rodolfo. La pelota de el Chiqui que termina perdiendo. Martínez que levanta. Balón que va quedando para Gómez. Ahí está Gómez. Fernández que pide la pelota. Gómez que termina perdiendo, pero hubo falta del jugador de Santa Mónica que se enoja. El número 14, Infran. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Vamos sobre 44 minutos de partido. Vamos a ver si se viene el tanto de la igualdad, porque ya estamos en la parte final, en la recta final de este primer tiempo. A ver también cuánto de adición en este compromiso. Ahí está Matías Abogado que tiene muy buena pegada, que quiere pegar este tiro libre. Parece que va a ser él el encargado de ejecutar. 4 minutos más se va a disputar. Ahí está el árbitro que autoriza. Está Abogado, está Samuel también. El remate de Samu que termina rebotando la barrera. Pelota que va recuperando el conjunto de Santa Mónica. Balón que va quedando para Fernández. Vuelve a cargar. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Ahí está Vázquez para el servicio de costado. La pelota que va luchando por ahí. William Rojas que no pudo. Pelota al segundo palo. Pelota que va para Agüero, que estaba en posición fuera de juego. Pelota que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Aparece por ahí Rodolfo Duarte que termina cayéndose. Hubo falta. Tiro libre que va a corresponder. Tanto también que ya llegó el equipo aborigen también a inyectar en más de una ocasión en esta primera etapa el arco del equipo de Santa Mónica. Y que de momento podemos decir que lo está manteniendo bastante bien el 1-0 parcial del cuadro de Santa Mónica. Habría que ver qué planteamiento pone para el segundo tiempo, tanto Santa Mónica para mantener o ampliar el resultado o para el equipo de Guaraní para empatar y buscar después. Ahí está el cabezazo defensivo lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está William Rojas. Hay que destacar de que es muy parejo el partido entre Santa Mónica 1-0 para Guaraní. Va saliendo el equipo de Santa Mónica. Parece la marca de Martínez. Falta en perjuicio de Martínez.
Va saliendo el equipo de Guaraní. William Rojas. Pelota que va para Samuel Báez. William Rojas. Termina reventando William Rojas. Balón que ya no salió todavía. Pelota que va quedando para el Pitu Benítez. Falta en perjuicio de William Rojas. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está Rodolfo Duarte con el 7 que va a cargar. Pelota arriba en el área. Fernández, la pelota que queda para el portero. Final del primer tiempo, señoras y señores. 1-0 lo está ganando el equipo de Santa Mónica. Gol anotado por Ángel Bóveda. Nosotros enseguida retornamos para la etapa complementaria. Correcto. Se ha ido esta primera etapa. Ya está aquí. Uno para el cuadro de Santa Mónica, 0 para Guaraní. Ya lo dijimos, de que a lo largo de esta primera etapa hemos visto un partido de trámite parejo y por momentos también intenso, porque también se juega con mucha intensidad, como era de esperar. Un partido
5, Impacto Deportivo. Y aquí ya arrancó el segundo tiempo y vuelven los vibrantes relatos del compañero Sisto. Ya está en marcha la etapa complementaria, señoras y señores. Santa Mónica 1, Guaraní 0. Va rechazando Rojas el fondo. Pelota que va quedando para Gómez. Toque que va para el Pitu Benítez. Balón que va ahora para Báez. La pelota que va quedando para el portero. Finalmente saque de portería que va a corresponder para el representativo de Santa Mónica. La pelota que va quedando para el Pitu Benítez, que va a levantar esa pelota. Balón que va para Rodolfo Duarte. Ahí está Duarte, el toque hacia atrás. Pelota que va para Samuel Báez. Balón ahora para Matías Abogado. Ahí está Abogado. Samuel Báez que continúa. Ahí está Báez. La pelota que va para Matías Abogado. Pelota que va rechazando el fondo. Balón que va, vuelve a quedar para el equipo de Guaraní. La pelota que va quedando para el jugador Colman. Ahí está Colman. Es Figueredo del equipo de Santa Mónica. Aparece por ahí para recuperar Martínez. Este es jugador número 2, Roa. Avanza el equipo de Santa Mónica. Está en posición fuera de juego el jugador número 10. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Y ya juega. Pelota para Martínez. Balón que va para Jonathan Martínez. Va recuperando el equipo de Santa Mónica. Este es Colman. Toque hacia atrás. Hizo su formativa en la escuela de fútbol de Guaraní. Pelota que va quedando para William Rojas. Le envió arriba. Fernández que bajó. La pelota que va nuevamente para Fernández. El Pitu Benítez. Ahí está Samuel Báez. El envío largo de Báez. Pelota que va quedando para Gabriel Gómez. Ahí está Gómez. Gómez que se complicó. Termina perdiendo la pelota. Avanza el equipo de Santa Mónica. Pelota larga. Balón que va quedando para Luis López. Está Samuel Báez. Pasazo hacia atrás de Roa. Pelota que va quedando para el portero Olmedo. Le envío largo. Aparece William Roja. Pelota que va recuperando por ahí Báez. Balón que va para el Pitu. Va rechazando William Rojas. Pelota que iba en busca de Rodolfo Duarte. Pelota que va quedando para Matías Abogado. Este es Gabriel Gómez. William Rojas. Para Báez. Samu. Pelota que va quedando para Fernández. Qué buena pelota de Fernández para Gómez. Va a venir el centro. No, ahí está Gómez. Pelota por bajo que va para Samuel Báez, que busca su perfil. Báez. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Se remate de Báez que terminó desviado. Tiro de esquina que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que quiere el tanto de la igualdad. Muchas gracias a Carnicería Tres Hermanos por el respaldo que te espera en el kilómetro 4,5, barrio Belén, avenida San Martín, Ciudad del Este. Carne a buen precio. Tiro de esquina, pelota arriba. Olmedo se queda con el balón.
seguro el arquero de Santa Mónica. Pelota que va para Colman. Ahí está Colman. Aparece la marca de Samu. Lo ganó Báez para el equipo de Guaraní. Balón que va quedando para el líder Bogado. Este es Samuel Báez. La pelota que va para Bogado. Este es Rodolfo Duarte. El toque que va para Báez. Toque hacia atrás. Balón que va para Juan Monzón. Estamos viendo la pelota del equipo de Rodolfo Duarte. Pelota que termina por el costado. Lateral que va a corresponder para el cuadro de Santa Mónica que ella juega. Agradecimiento a venta de bebidas Dogaches. Venta de bebidas al por mayor y menor. Kilómetro 14 a Caraí. Teléfono 0983 169 420. El amigo Kevin Báez. Eugenio Aranda. Cambio positivo 2026. Lista 1. Opción 8. Nacimientos también a Furgones Varela Express. Así de Varela. Pelota larga. Balón que va quedando para el portero Luis López. Ahí está Samuel Báez. Pelota para Rodolfo Duarte. Ahí está Duarte. Pelota que va recuperando el equipo de Santa Mónica. Otro jugador que está también en baja en el equipo de Guaraní, Richard Garay, que hoy ni está en la banca de suplente. Ahí está el representativo de Santa Mónica. Va recuperando Gabriel Gómez. Pelota que va para Báez. Pelota larga de Báez. Balón que queda para el portero. Ahí está el equipo de Guaraní. Este es Gabriel Gómez. Pelota que va para Rodolfo. Pelota que va nuevamente para Gómez. Ahí está Gómez. Este es Samuel Báez. Ahí está Báez. Remate de Báez a la mano del portero Olmedo, que se queda con el balón. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Sabiendo que si alguna situación que se presenta, ahí está las seguras manos del arquero Francisco Olmedo para hacer de cualquier situación que se pueda presentar hacia el arco del equipo de Santa Mónica, pero hay que destacar, Parece por ahí solo el jugador de Santa Mónica. Vamos a ver si sigue bien el segundo. Erró el arco. Llegó con todo el equipo de Santa Mónica. Villalba. Parece que destapado totalmente por izquierda, lo dejaron solo, su remate salió, tocó un poco el arquero Núñez, es por eso que hay córner para Santa Mónica. va a venir el tiro de esquina para el equipo de Santa Mónica. Pelota arriba, primer palo, el cabezazo, va rechazando Martínez. Pelota que vuelve a quedar para José Ramírez. Ahí está el equipo de Santa Mónica, rechaza Juan Monzón. Va a volver a cargar el equipo de Santa Mónica. La pelota que va quedando para Luis López. Va saliendo el equipo de Santa Mónica. Muchísimas gracias por el respaldo, por el apoyo. Carnicería Tres Hermanos. Carne a buen precio y de buena calidad. Mayorista, todo tipo de carnes al mejor precio del mercado para asadero, restaurante, despensero y revendedores de pera en el kilómetro 4,5 barrio Belén,
Avenida San Martín, Ciudad del Este. Muchas gracias por su apoyo. Carnicería Tres Hermanos. Saludo también para el propietario, para el señor Omar. Pelota que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Pelota que va para Colmán. Ahí está Colmán. Avanza el equipo de Santa Mónica. Colmán. Pelota que va quedando para Roa. Mueve la pelota el equipo de Santa Mónica. Parece por ahí Martínez. Estaba en posición fuera de juego el jugador de Santa Mónica. Pelota que va a corresponder para el representativo de Guaraní. El envío largo. Pelota que se pierde por el costado lateral. La pelota que va para Martínez. Este es Juan Monzón. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo Santa Mónica. Santa Mónica en lo que uno espera, la posibilidad de lo que se le presentó, por ejemplo, al número 21, Fernando Villalba, en esa acción donde quedó cara a cara con el arquero y que ese remate salvó el propio arquero. Parece ahí Martínez que juega con el portero Luis López. Y se fue al córner, aquella situación, la única a favor de Santa Mónica en este segundo tiempo. El envío largo. Es cierto, es difícil, una defensa muy cerrada y con jugadores de medio que los volantes que apoyan muy bien también. Ahí está Báez. Venía cayéndose Báez. Falta en perjuicio de Báez. Tiro libre que va a corresponder A que Guaraní penetre, buscando el para el cuadro de Guaraní. Estamos sobre 17 minutos de partido, 17 minutos de juego. el equipo de Guaraní. En ambas ocasiones el arquero Francisco había respondido. Tiro libre para el equipo de Guaraní. La pelota en el área. Golpe de cabeza. Quedó a las manos de Olmedo. Falta en ataque, señoras y señores, en perjuicio del portero. Ahí se va el árbitro para amonestar a la banca de suplente. Amarilla también para Fernández. Richard Prieto, el que fue amonestado en Santa Mónica, el número 12. Seguramente el portero también le dijo algo al árbitro, por eso fue el primer amonestado en esa jugada. Ha sentido el portero Olmedo. Se va a reanudar este con un tiro libre para el equipo de Santa Mónica. Uno a 0 está ganando el equipo de Santa Mónica. Ahí está Olmedo.
El envío largo. Pelota arriba. Aparece con golpe de cabeza Samuel. Pelota que va quedando para Matías Abogado. Ahí está Matías Abogado. Martínez. Daniel Martínez. Este es William Roja. Gabriel Gómez. El equipo de Guaraní. Pelota que va para William Roja. Línea de fondo. Roja. Pelota por abajo. Fernández erró el arco. Buena oportunidad para el equipo de Guaraní. Fernández, que tenía magnífica el arco a su disposición. Y una vez muy buena jugada del número 21, William, Ahí está Olmedo. que incursionó muy bien Le envío largo. por el sector derecho y abre la Falta de jugada. perjuicio de Samuel Báez. Y ahí aparece Kevin Fernández, Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. pero muy por alto, por arriba, desperdiciando así la magnífica, la más propicia de todo el partido a favor de Guaraní. El envío largo. El marcador llegó Guaraní en esta gran acción. Va saliendo el equipo de Santa Mónica. Va recuperando en esa zona. Báez el remate. Que termina por línea de fondo. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí se va Martínez en busca del cabezazo. Se va también Juan Monzón. Vamos a ver si aparece Daniel Martínez. Del juego aéreo. Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Guaraní. Va a venir el centro. Autoriza Lido Mereles. Esta pelota arriba. Corazón en el área. Manotazo del portero Olmedo. Pelota que va quedando para el jugador de Santa Mónica. Aparece por ahí la marca de Gómez. Pelota que se pierde por el costado lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está el servicio de costado. ¿Qué le pasó a William? Toque más hacia atrás. Pelota que va quedando para el portero Luis López. Martínez. Juan Monzón. William Roja. Pelota comprometida para Rojas. Balón que va recuperando el equipo de Santa Mónica. Martínez que finalmente termina rechazando el fondo. Está Martínez. Está el Pitu. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. El Pitu. Este es Gabriel Gómez. Balón que va para William Rojas. Pelota que va nuevamente para Báez. El Pitu Benítez. Qué buena jugada. Faltó la puntería final. La pelota que quedó para Olmedo. Ahí está el equipo de Santa Mónica. La pelota que se le escurre al jugador de Santa Mónica. Lateral que va a corresponder para Guaraní. De Martínez.
Está Martínez. Rodolfo Duarte. Martínez que vuelve a cargar. Cazazo defensivo. Pelota que va quedando para William Rojas. Está Rojas. Corriendo por ahí. Gabriel Gómez. Pelota que ya salió lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Así es, y manejando bien. Hasta el momento ya, ahora también ya le quitó más la pelota al cuadro de Guaraní, al cuadro de Santa Mónica, y eso hace dificultar aún más al equipo de Guaraní, porque es muy difícil, si no tener la tenencia del balón a tu poder, es muy difícil dañar a cualquier algo rival, pero de todas maneras lucha, pelea, da todo de sí los jugadores de Guaraní en pos de lograr el empate en el partido. La pelota que ve. Nuevamente está en el ataque el equipo aborigen, aunque muchas veces también Va recuperando por ahí. Baez, ahí está Baez. Baez, pelota por bajo. Balón que va recuperando nuevamente el equipo de Santa Mónica. Aparece por ahí Martínez. El toque hacia atrás. El 24, Julio Jiménez se prepara para ingresar en el equipo de Santa Mónica. Dos variantes va a haber del representativo de Santa Mónica. Ángel David Amador Martínez, el número 11 que va a ingresar en el equipo de Santa Mónica. Bóveda. Ahí está el equipo de Guaraní. El Pitu Benítez. William Rojas. Estamos aquí en el estadio País Coronel. Se prepara José Duarte para ingresar en el equipo de Guaraní. Ahí está Colmán. Colmán que pasó ahora hacia el otro sector. Está Colmán que corre, va recuperando. Baez. Pelota que vuelve a quedar para Colmán. Falta en ataque de tiro libre que va a corresponder. Está Figueredo que va a volver a ingresar. Número 26, José Duarte va a ingresar en reemplazo de Rodolfo Duarte, el número 7. Cazazo defensivo. Baez. Aparece por ahí Colmán.
Ahí está Martínez. William Rojas, pelota larga de Rojas, el cabezazo defensivo. Falta, señoras y señores, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Estamos sobre 17 minutos de este segundo tiempo. El marcador continúa 1-0 a favor de Santa Mónica. Pelota que va a la mano de Luis López. Desvío largo. Aparece por ahí. Rechaza el jugador de Santa Mónica. Balón que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el cuadro de Santa Mónica. Falta, señoras y señores. Para el equipo. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está el Pitu Benítez que juega con Báez. Pelota larga de Báez. Va recuperando Santa Mónica que busca la salida. Aparece por ahí Martínez. Balón que va para William Rojas. Juan Monzón. Le llegó con todo Juan Monzón. Va a aparecer en la tarjeta amarilla para Monzón. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Darles Colman hace rato y ahora ya tiene una asistencia. Con esto también se hace de Guaraní que trata, que busca, sabe que el rival también juega y que tiene ganas, que está muy bien preparado también de Santa Mónica. Era de esperar de que aquel equipo en ese partido, el que encuentre el camino del gol, como lo hizo Santa Mónica, lo va a tener complicado al final. Ahí está Colmán. El que está sentido, de a poco se va recuperando. La tendencia del balón a su favor, eso no implica de que es un dominador del partido, al contrario, encuentra obstáculos para llegar hasta cierta línea en el ataque. El envío largo. Pelota que va quedando para Martínez que va rechazando del fondo. Se reanuda el fútbol. Pelota que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Estamos en la etapa complementaria. Continúa la ventaja a favor de Santa Mónica por 1-0. El envío largo. Martínez que va sacando del fondo. Quedó sentido un jugador de Santa Mónica. La pelota que se pierde por el costado.
con un trámite que en el segundo tiempo la tiene controlado el equipo albiverde. Lo tiene controlado en el sentido de que hombres posicionales colocan en lugares estratégicos por donde pueda circular el balón y por donde pueda Guaraní tratar de dañar, especialmente por los francos costados, como ya lo hizo en este segundo tiempo y que desaprovechó el equipo aborigen. De todas maneras también Guaraní apeló al cambio, hasta el momento no le está resultando el ingreso de Duarte y hay que ver, a ver si también el rival pueda cometer algún error y que pueda aprovechar el equipo aborigen. Nada de eso hasta el momento está ocurriendo y eso hace de que por el momento esté tranquila la victoria parcial del equipo de Santa Mónica. Por el momento podemos decir que la tiene controlada el equipo albiverde de alzarse con la victoria en la tarde de hoy en el encuentro clásico entre Guaraní y Santa Mónica aquí en cancha de Mina. Pero de todas maneras, esto de martillar hasta el último minuto, hasta el minuto final del partido, lo va a hacer el equipo aborigen en busca de la ansiada deseo de emparejar el marcador y retirarse del campo de juego, por lo menos con ese empate y dejar todo para la revancha la próxima semana, a ver qué ocurre entre estos mismos rivales, entre Santa Mónica y el cuadro de Guaraní. Habría que ver minutos tramos finales del partido, donde seguramente va a imperar el deseo de la gente de Santa Mónica de mantener el resultado y el deseo de la gente de Guaraní por llegar al empate en este partido. Irving Machado saca 8 en el conjunto de Santa Mónica, se prepara como en el estadio. Irving Machado, ahora le gusta un gran jugador de juego de campo. Otro jugador llamado por el equipo de Marte de Guaraní. Otro jugador llamado por el equipo de Marte. Machado con la 8 va a ingresar en el equipo de Santa Mónica. Camargo también que va a ingresar en el equipo de Guaraní. El número 14, Eric Camargo. Ahí está Colmán. Parece la marca de Martínez primero. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Mónica. Va a haber variantes en el equipo de Guaraní. El número 14, Eric Camargo, va a ingresar. Vamos a ver quién se retira. Me parece que va a ser Gabriel Gómez. Lateral que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Estamos aquí. El estadio Paí Coronel de Miguazú. Aparece por ahí para puntear José Duarte la pelota. Ahí está el equipo de Santa Mónica. Aparece por ahí. Este es el número 2, Roa. Ahí está Roa. Roa la pelota en el área. Balón que va quedando nuevamente para Roa. Está el equipo de Santa Mónica que vuelve a cargar. Aparece Martínez. Está Colmán. Ahí está Colmán. William, José Carlos Duarte. Este es William Rojas. Medio peinado parecido tiene Rojas y Duarte. La pelota que va quedando para Matías Bogado. Ahí está Bogado. Este es William Rojas. Pelota que va para... Iba para Bogado. Balón que va quedando nuevamente para Martínez. Va rechazando del fondo el equipo de Santa Mónica. Aparece por ahí Camargo.
Va rechazando del fondo el equipo de Santa Mónica. Pelota que va quedando para Martínez, que juega con José Duarte. Este es Colmán. Va recuperando la pelota, pero ya salió Martínez. Lateral que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Se roba para el servicio de costado. Martínez. El Pitu Benítez. Este es William Roja. Pelota que va para José Duarte. Balón que va para Martínez. Envío largo de Martínez. Falta. Perjuicio de líder Bogado. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Parece que va a ser Bogado el encargado de ejecutar ese tiro libre. Bogado que tiene muy buena pegada. Jugador de Guaraní. Ahí está Bogado. Bogado. Olmedo con golpe de puño. La pelota que va quedando nuevamente para el equipo de Guaraní. Lateral que va a corresponder para el equipo de Origen. Vamos sobre. Guaraní que va con todo en busca del tanto de la igualdad. Va quedando para el jugador de Santa Mónica la pelota. Corre por ahí para la marca Martínez. William Rojas que va recuperando. Balón que va para el Pitu. Este es Bogado. Ahí está Bogado. Bogado que continúa. Está Samuel Baez tapado. Balón que va quedando nuevamente para Martínez. Martínez que continúa. Pelota que va ahora para Baez. Balón que va para Juan Monzón. Parece muy fuerte ya esa pelota, pero pudo enviar esa pelota en el área Juan Monzón. Trata Guaraní. Busca pelea. Falta tiro libre que va a corresponder para el equipo. Una pelota parada que también puede traer peligro. Para el equipo de Guaraní. Esta temática del partido va hasta el final seguramente. Con un Santa Mónica buscando defender y contragolpeando en alguna ocasión para así y después la gente de Guaraní en lo que le queda de ir encima de Santa Mónica a buscar el gol del empate. Guaraní ya hizo su segundo cambio. Eric Camargo, Daniel Palacio se prepara para ingresar en el equipo de Santa Mónica. Santa Mónica prepara su cuarto variante. Carlos Palacio la saca 20. Tiro libre que corresponde para el equipo aborigen. Va a venir el envío. Pelota en el área. El cabezazo defensivo. La pelota que va quedando para Martínez nuevamente. El envío que va para Baez. No pudo. Recupera Santa Mónica. Parece por ahí la marca de William Rojas. Porque hacia atrás. Está muy sentido el jugador de Guaraní. Samuel Baez. Presa ahí para la atención médica Cristian Salinas, kinesiólogo de Guaraní.
Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Balón a tierra que ya juega el equipo de Guaraní. Parece con golpe que desarrolla. Balón que va quedando para el equipo de Santa Mónica. Aparece la marca de Martínez, que va rechazando. Hasta que queda nuevamente para el equipo de Santa Mónica. Martínez, este es William Rojas. Matías Abogado. Sale López. Gol de Santa Mónica. Aparece el número 7 para establecer el segundo tanto del compromiso. Santa Mónica 2, Guaraní 0. Va rechazando del fondo el equipo de Santa Mónica, que está en ventaja por 2-0. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Martínez. Pelota que termina por línea de fondo. Ahí está el equipo de Santa Mónica. Pelota que va para Amador. Ahí está Amador ante la marca de Juan Monzón. Amador López. Muy buena intervención del portero de Guaraní, Luis López. Remate de Amador. Tenía destino de red también. Y no hace otra cosa que servir al delantero de Santa Mónica para con pasmosa tranquilidad buscar el arco del partido. Y de esta forma y del clásico. Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Santa Mónica. Pelota arriba, el cabezazo defensivo. La parte final, la grande semifinal. Ahí está Elías Machado. Torneo Minguero en su temporada 2026. Santa Mónica aprovecha el 100% este error, esta falla. La pelota que va para Fernández, termina rechazando el jugador de Santa Mónica, lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Ya estamos en la recta final de este compromiso, recta final de este partido. Vamos a ver cuánto más de adición. Pelota que va para Abogado. Cuatro minutos más se va a jugar. Aparece por ahí Camargo, que termina perdiendo la pelota, que terminó rechazando el jugador de Santa Mónica, lateral que corresponde para el cuadro de Guaraní. Pelota que va quedando para Martínez. Este es José Duarte. El envío arriba. El Pitu. La pelota que va para Juan Monzón. Este es el Pitu nuevamente. Balón que va recuperando el equipo de Santa Mónica, que se va en zona de ataque. Parece Camargo. Este es Martínez.
Ahí está Fernández, pelota que va para Abogado. Ahí está Abogado. Abogado que continúa, Abogado. El jugador de Santa Mónica que termina rechazando esa pelota. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro de esquina para el equipo de Guaraní. Vamos a ver si se viene el tanto del descuento. Va a venir el centro de Abogado. Pelota al primer palo. ¡Oh! Erró el arco. Juan Monzón. Remate que termina por línea de fondo. Ahí había muchos jugadores de Guaraní buscando área y intentó el remate de primera el jugador de Guaraní y de esa forma desaprovecha una situación que bien podría ser más importante de tratar de ceder a algún compañero que estaba ahí debajo prácticamente del arco donde Guaraní podía... Ahí está Olmedo, el envío arriba. Parece con golpe de cabeza Rojas. Pelota que va recuperando por ahí Roa. 2-0 está el compromiso, señoras y señores. Este primer el clásico. La próxima semana va a ser la revancha. Remate. Golazo. Gol de Santa Mónica, señoras y señores. Machado, el número 8. Establece el tercer tanto para el equipo de Santa Mónica. 3-0 el partido. A 0 está el compromiso. Aparece por ahí Camargo. Va rechazando del fondo el equipo de Santa Mónica. Pelota arriba. Balón que va quedando nuevamente para el cuadro de Guaraní. Abogado. Fernández era el que luchaba por ahí. Balón que va quedando para Martínez. El cabezazo hacia atrás para Luis López. Aquí, señores, dice el árbitro, final del partido, lo ganó el equipo de Santa Mónica por 3-0. Nosotros ya vamos a ir cerrando nuestra cobertura. Muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que estuvieron apoyando nuestra transmisión. De nuestra parte ya es todo. Hasta la próxima.